Les voy a leer un cuento que se llama La última correría de Darío Mendoza. La vida tiene sus cartas marcadas y es muy claro que las citas con el destino son ineludibles. Casi nada sucede por azar y cuando así parece ser, uno no alcanza a entender cómo la suerte mueve sus fichas. Este trabajo de torear malandrines y rodar la muerte y el crimen día y noche me convencen cada momento más de ello. Eso fue lo que le pasó a don Darío Mendoza, un venerable patriarca de Sopetrán, hombre religioso y cumplidor, bastante acucioso y responsable, padre de familia pendiente hasta el último detalle de la crianza de sus hijos, en una clara sintonía de amor y de armonía con su esposa. Tenía don Darío un almacén de miscelánea en el pueblo, en donde vendía todo tipo de chécheres y cacharros surtidos. Cada mes viajaba a Medellín con el propósito de proveerse de mercancía para el almacén que administraba. Un día cualquiera, en la rutina de las compras y los pagos a los proveedores, compró el tiquete del bus en el viaje de las 10 de la mañana para disponerse a regresar al pueblo. Cuando estaba saliendo de la bodega para prestarse a cumplir la cita en la terminal del transporte, se encontró con un conocido quien lo invitó a un remate de aduana en donde estaban vendiendo un saldo de herramientas muy barato. Tentado por la oportunidad y la innata provocación que sentía y que no podía resistir hacia los descuentos y las promociones con tal de aumentar un poco más el margen de rentabilidad de su negocio, pensó que en el tiempo que le restaba podía aprovechar una buena ganga. Miró el reloj, calculó el tiempo y se la jugó. De pronto podría ser una buena transacción que incrementara sus ganancias. Así fue. En la puja final se apropió de un buen lote. Sus buenas relaciones, su reputación a toda prueba y su excelente nombre en el comercio le permitieron comprar un bodegón de insumos que sabía iba a revender a muy buen precio con gran margen de ganancia. Bien valía la pena el retardo que había tenido. Cuando alcanzó a llegar al centro de acopio de los buses, era demasiado tarde. Hacía 2 minutos que el vehículo había salido. Debería ir en ese momento por la glorieta de Canabineros, en donde a 2 cuadras estaría marcando tarjeta para ir a pedir planilla, como exigía la oficina de tránsito departamental. Aún estaba a tiempo de alcanzarlo, y como pensaba que era su día de suerte, se jugó los restos. Pensó que podía darse el lujo de pagar un taxi que lo alcanzara y no trastocar su rutina para llegar puntual al pueblo. Pero claro, así tenía que ser. Casi al arrancar, el carro pinchó una llanta a la salida de Barrio Triste y no pudo lograr la meta. Con resignación, don Darío, sin perder el entusiasmo que lo acompañaba en su día de ganador, regresó caminando a la flota. El próximo carro salía a las 12 del día. Era un bus de escalera y ya estaba copado. Tenía que esperar el siguiente a las 4 de la tarde. Resignado, pidió un café y compró el periódico del día. Saludó a unos cuantos conocidos y compartió sin entusiasmo algunas conversaciones casuales. Sabía que no valdría de nada el amargarse, aunque cualquier cambio en su libreto cotidiano lo angustiaba. Su vida era demasiado dispuesta y predecible, su rutina ya estaba prediseñada y estable y él no luchaba contra ello. A las 11:45 de la mañana, los pasajeros se acomodaron en el exótico transporte. Todos eran campesinos y esperaban solo que llegara el conductor para arrancar. En eso, una señora que ocupaba una de las bancas, en un estado bastante avanzado de gestación, empezó a expresar agitación e inquietud. Sus gestos presagiaban que había comenzado dolores de parto y aunque no estaba de tiempo cumplido, cada contracción la hacía un ovillo de sí misma. Su esposo así lo entendió y en compañía de otro pasajero la ayudaron a apearse para rápidamente tomar un taxi y llevarla a un hospital. Al cruzarse con don Darío, tuvo el señor la brillante idea de encomendarle a uno de sus hijos que viajaba hacia el pueblo, cediéndole a su vez el tiquete que le confería el derecho a viajar en ese horario. Lléveme al muchachito, compadre, y aproveche el puesto que la cosa se nos complicó, explicándole de su esposa. Si me le da posada al niño, le estoy muy agradecido. Si quiere, venda su pasaje, que yo le regalo el mío, le reafirmó sinceramente el paisano. Todo parecía encajar perfectamente, incluso no perdería mucho tiempo para estar en su casa con la familia y abrir el negocio.
En su interior sonrió y dio gracias a la providencia por hacerlo merecedor de tantos beneficios. Todo iba viento en popa. El viaje transcurrió sin ningún tipo de contratiempo. Normalmente en ese entonces, con la vía sin pavimentar y en ese tipo de vehículo conocido como chiva o escalera o lechero, el trayecto se recorría en cerca de 4 horas. Lo común era parar en un sitio conocido como La Curvita, luego del Alto de Boquerón, para almorzar allí, pues le brindaban gratis al conductor una exuberante bandeja con tal de que hiciera la parada obligada en el estadero para que los pasajeros se vieran forzados a consumir. Lo que don Darío Mendoza no sabía era que el chofer en el último viaje se había molestado con el administrador del restaurante, ya que no le brindaron almuerzo a su amiguita de turno sin costo como él lo esperaba, y se sintió ofendido. Luego de una agria discusión juró que no volvería, que se llevaría a sus pasajeros a otro sitio más amable y generoso, y así lo hizo. Su próxima parada sería más abajo de El Tambito, en donde hacía mucho tiempo el propietario lo tenía tentado con comida sin costo y viandas para el camino. Cuando la gente en el discurrir predecible del día a día protestó, el ayudante contestó que pararían un poco más abajo, en un sitio mejor, más bien atendido y más barato. Nadie dijo nada, total, de pronto a todos les convenía. Pocos kilómetros antes de llegar, adormilado por el vaivén de un camino monótono y ondulante, un niño pequeño se mareó y amenazó con vomitar a sus compañeros del asiento. Don Darío, que estaba en la orilla, en el primer asiento al lado de la ventana, se ofreció a cambiar de puesto con él. Y la madre del querubín, que ya estaba de un tono verdoso por el mareo. De pronto se conmovió pensando en sus propios hijos y estimulado por esa benevolencia que acompañaba casi todos los actos de su vida. El carro siguió en su cadencia lenta y monocorde. Antes de la penúltima curva, se detuvo de súbito, brusco, en sacudidas convulsivas. Adelante, un leve derrumbe lo obligó a detener la marcha. En el horizonte se veía el último carro que logró cruzarlo, sorteando con dificultad el cascajo recién formado. En ese momento la montaña del margen derecho de la vía rugió, salvaje. Una lluvia densa y contundente de piedrilla golpeó el techo del carro. Este se estremeció y un trueno rotundo, avasallante y certero atravesó y rompió el capacete de madera del techo del vehículo. Cuando todos voltearon a mirar, atónitos e incrédulos, vieron a don Darío Mendoza destrozado por un peñasco irreverente que sin respetar ninguna regla de juego le partió en 1000 pedazos la crisma y la ilusión. Nuestro amigo nunca se dio cuenta. Murió como siempre quiso, en gracia de Dios, de repente, sin tan solo darse por enterado, sin dolor de ningún tipo, sin apenas sentir miedo. Nunca se enteró. Su familia quedó sola, triste, completamente desprotegida. Su viuda nunca se repuso a lo que consideraba una desigual trampa de la existencia. Descreyó de toda deidad, se abandonó a su destino en una especie de levedad volátil que desdijo de toda obligación, que abandonó toda responsabilidad. El negocio se derrumbó, los hijos crecieron como mala hierba sin entender nada del cambio radical de su fortuna. Resignados y enfrentados a su suerte, sin otros dolientes que le despejaran el camino, que aligeraran sus cargas. Uno de ellos, Ivancito, el menor, el favorito, el consentido, de tan solo 15 meses cuando su padre murió, sin recuerdos ni apegos, sin nostalgias ni conciencia de su tragedia, con el tiempo se convirtió en mal bicho. ¿Acaso el malandrín más grande que haya dado nunca el occidente antioqueño? Un carnicero feroz, asesino despiadado, rufián sin entrañas. No sé bien si con don Darío Mendoza vivo y al lado suyo, su hijo Ivancito, malbicho, ese desalmado sin escrúpulos, hubiera sido quien es hoy. No lo sé, imposible saberlo con certeza. Creo que es una ruin jugarreta de la suerte que mueve sus fichas como le da la gana, sin pensar en lo que arrastra a su paso.